propone el presidente Javier Milei. Vamos a hablar con un entendido de la materia. Fue ministro de Educación, Ciencia y Técnica durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Tuvo un paso por Cancillería, ocupando el cargo de secretario de Malvinas, pero también fue senador y fue diputado nacional. Saludamos a Daniel Filmus. Daniel, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Por favor, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Daniel, muchas gracias por tomarte un tiempo para hablar con nosotros. Que le damos mucha importancia a la educación, tiene para nosotros un eje central en toda política de Estado, política de gobierno, y en este caso, bueno, la presentación de tu libro que aboca un momento histórico, ¿no? Ya desde el título, Afuera, el lugar de la educación y la ciencia en el anarcocapitalismo. ¿Se podría hablar, Daniel, de anarcoeducación, en este caso, para el modelo de Milei? Bueno, sí, todavía no, pero claramente como los que defienden el anarcocapitalismo, como por ejemplo el presidente, que abrevan en lo que se llama la Escuela Económica Austríaca, plantean que no debiera haber educación obligatoria, plantean que cada familia podría resolver su propia educación. Hace muy poquito el diputado Venegas Lynch justamente dijo, bueno, si un padre no quiere mandar al chico a la escuela y quiere mandarlo al taller, está en su derecho. Y así que, al contrario de lo que fue la historia de la educación argentina, desde la ley 1420, estoy hablando de 1884, sí, donde justamente los liberales, fue Roca el que puso la educación obligatoria, hoy está en juego justamente porque hay una idea del gobierno nacional que ha planteado una y otra vez que la educación solo sirve para adoctrinar, no sirve para transferir y transmitir y construir saberes, y de esa manera no apuestan a que la educación sea el futuro del país. Por eso el libro va a discutir con esas ideas, planteando que no hay ningún tipo de futuro, no hay ningún tipo de posibilidad de que Argentina sea un país soberano, un país con desarrollo, que haya movilidad social ascendente entre fundamentalmente los sectores que más lo necesitan, si no hay una educación de calidad, no hay una universidad abierta para todos y para todas, y también si no hay una ciencia y tecnología, que ustedes acá en Tucumán, por suerte, a través de la universidad y de los institutos del CONICET, tienen un desarrollo importante y realmente científico de los que estamos orgullosos. Claro. Ahora, desde el gobierno viene haciendo la separación de lo que es educación de la escolaridad, ¿no? Que me parece un punto a mí crucial para analizar. O sea, ellos se oponen a la escolaridad, pero no a la educación. No obstante, si no hay un eje rector desde el Ministerio de Educación, que es de donde tiene que surgir hoy, convertido en secretaría, uno entiende que no puede haber educación si no hay este eje rector que es responsabilidad del Estado, ¿no? Sí, ahí entran a jugar varias cuestiones. En la ley ómnibus, en el proyecto de ley que por suerte no salió, uno de los puntos era que los chicos a partir del segundo ciclo de la educación básica, es decir, a partir de los 9 años, los chicos ya podían estudiar en sus casas. Imaginémonos nosotros, chicos estudiando en la casa y que no puedan tener articulación con otros chicos, que no puedan tener integración, que no nos encontremos en la escuela. La escuela no solo transmite saberes, sino que también transmite la posibilidad de vivir, convivir y de generar lo que comúnmente se denomina como ciudadanía. Entonces, es muy pertinente lo que usted dice. Justamente la teoría de ellos es que la educación se puede hacer en la casa, se puede hacer en cualquier lado, pero la escolaridad es una manera que tiene el Estado para ellos de inculcar la ideología que lleva adelante el gobierno de turno. Claro. Lo dijo incluso Milei, ¿se acuerdan cuando estuvo en la escuela de él, cuando se iban cayendo los chicos atrás? Y sí, ese día él dijo, bueno, acá solo uno viene a la escuela a ser adoctrinado. Y la verdad que no es así, porque hoy en día las ciencias básicas, la matemática, la lengua, la posibilidad de expresión, la posibilidad de desarrollar pensamiento teórico, de planificarla, de tomar decisiones, tiene mucho que ver con que tengamos una educación de calidad. Y la Argentina tiene una tradición enorme de una educación de calidad de la escuela pública, que hay que recuperar. Sabemos que la educación tal como está, la escuela tal como está, tiene todavía muchísimas cosas para mejorar. Entonces se trata de mejorar y no de destruir. Me parece que en ese sentido está la discusión. Estos días la vivimos también con la universidad. Estamos escuchando a todos los rectores. Hoy justamente el CINS, el Consejo Interuniversitario Nacional, sacó una declaración muy fuerte también por el tema salarial. Hubo una movilización donde nuestra población, más de 2 millones de personas en todo el país, salieron a la calle a decir que la universidad es importante, que es la posibilidad de tener movilidad social ascendente, que si no hay universidad pública, muchos sectores van a quedar afuera, y esa pelea todavía está vigente. E insistimos que, sin lugar a dudas,
el Estado tiene un papel preponderante, importantísimo, así lo marcan las leyes, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación técnica, la ley de educación nacional, marcan la importancia que tiene el Estado para sostener una educación de calidad para todos. Los que queden excluidos de la educación son los ciudadanos excluidos del futuro. No, por supuesto. Pensaba, ¿y si no hay aulas? Es decir, no hay escuela, no hay educación pública. ¿Quién ocuparía ese lugar, el lugar del docente? Porque las redes sociales, la inteligencia artificial, o sea, no me entra a mí en la cabeza qué puede reemplazar el rol del docente, por ejemplo. Sí, a mí tampoco me entra en la cabeza, pensamos lo mismo, pero algunos que sueñan con reemplazar al docente por la computadora y la escuela por la red. De ninguna manera eso tiene algún asidero. Hay, después de la pandemia principalmente, surgió todo un movimiento de home working donde la gente podía trabajar una parte de su tiempo en su casa a partir de la utilización de las redes. Bueno, muchos miraron eso y dijeron, bueno, también lo podemos hacer con la educación, y hay como un auge en algunos lugares del mundo donde hablan del homeschooling. A eso apuntaba la ley Omnibus o los artículos educativos de la ley Omnibus, o algo todavía más grave, en realidad apuntaba a otro movimiento que se llama unschooling. Es decir, que uno podría estudiar en la casa y ni siquiera tendría que tener certificados de la escuela que planteen que esos conocimientos fueron adquiridos. Entonces, queda muy claro que si la escuela no está el maestro, cada chico queda supeditado a su origen, a la cuna. Lo que la escuela logró en Argentina es que justamente haya igualdad de oportunidades para todos, porque la escuela procesa, integra chicos muy diferentes, y lo que trata es que justamente sea la capacidad y no la cuna, que sea la excelencia, que sea su posibilidad de aprendizaje la que determine hasta dónde va a llegar. Si no hay escuela, cada uno se va a quedar en el lugar donde nació, no va a haber ninguna posibilidad de movilidad social ascendente, y eso es una de las preocupaciones. Pero también imaginémonos que nuestros hijos, en lugar de ir a la escuela, estuvieran estudiando en casa, y estudian en casa y no se conectan con nadie, no ven a nadie. Cuando tienen que salir al mundo, ¿cómo van a salir? Nosotros la mayor cantidad de cosas que aprendimos en la escuela, por supuesto tienen que ver con el docente, pero también tienen que ver con aprender del otro, de convivir los diferentes, de que realmente integrarnos y saber lo que es una comunidad. Imaginémonos que si solo nos relacionamos con las redes, que dicho sea de paso, son redes que a partir de los mecanismos que funcionan, solo nos muestran pensamientos que son iguales a los nuestros, ¿no? Sí. Eso ya lo sabemos. Entonces nos enseñan a rechazar los pensamientos diferentes. La escuela es todo lo contrario. La escuela nos permite integrarnos con quienes piensan diferente. El algoritmo nos manda solo opiniones parecidas a las nuestras. Creemos que hay sola esa manera de ver la vida, y insisto, cuando salgamos de casa, salvo que pensemos estar para siempre en casa, pero si no, cuando salgamos de casa nos encontramos con una vida donde no sabemos cómo convivir. Claro, el famoso sesgo, ¿no?, que tiene la tecnología. Daniel, hoy, a ver, a mí me parece muy importante, yo soy hijo de docente, tanto mi papá como mi mamá, los dos fueron docentes de la educación pública, y entiendo el valor que tiene justamente el docente. Ahora, cuando se discute en Argentina, ahora se discute en el Congreso, cómo mejorar la educación, pareciera que los docentes tienen la culpa de todo, ¿no? Servicio esencial, que no hagan huelga, que no hagan paro porque quieren mejores condiciones o mejores salarios. Es decir, hay un mensaje también ahí un poco perverso, ¿no?, de echar al trabajador. Bueno, en principio, cuando asumió Milei, tiró abajo leyes que están vigentes. No es que las tiró abajo, no las cumple. Digo, una, la del incentivo salarial docente. Ese fue puesto por De la Rúa, recordarán, después de los 1000 días de la Carpa Blanca se puso un incentivo para tratar de equiparar los salarios de los docentes de todo el país. Nosotros después pusimos una ley que fue la ley de los 180 días para tener la garantía del salario, después otra ley que fue la ley del incentivo específicamente, y después una ley de financiamiento. Nada de eso cumple el gobierno. El gobierno está obligado por ley votada por unanimidad a invertir el 6% del PBI, cosa que no hace. En esos temas es que se ve si el gobierno apoya o no la educación. El gobierno apoya a la educación si le da recursos. Si le quita recursos y coloca a los docentes en condiciones muy difíciles salariales, es complejo.
decir que ese gobierno apoya la educación. Lo que debiera hacer este gobierno es escuchar lo que el Parlamento, el Congreso, viene diciendo históricamente y también ahora. Vamos a ver que en un par de días se va a votar nuevamente la ley de financiamiento de la universidad. Bueno, lo que tiene que hacer el gobierno es no vetarla. Ahí los representantes del pueblo van a decir que no puede ser que un docente esté por debajo de la línea de pobreza, un docente universitario, por ejemplo. Claro. Entonces, me parece que echarle la culpa a los docentes, cuando en realidad no se asumen las responsabilidades que como gestión pública hay que hacer, es difícil. Y aparte, estamos en un momento que ustedes coincidirán que es muy particular. En un momento de aumento de la pobreza, estamos en un momento de aumento de la desocupación, estamos en un momento en el que crece la exclusión y la marginalidad, y esos chicos van a la escuela. Los chicos que reciben los docentes en la escuela todos los días están cada vez en condiciones más deterioradas, y es muy difícil desde la escuela revertir cuando un chico llega con hambre, cuando un chico tiene dificultades para poder resolver su alimentación mínima y tiene una familia que está en condición de marginación. Yo recuerdo haber venido acá como ministro, yo lo asumí en el 2013, una de las primeras provincias que vine fue a Tucumán en ese momento, y recorrer las escuelas, la situación era crítica. Después fuimos mejorando, pero me acuerdo perfectamente ir a las escuelas de los suburbios de San Miguel de Tucumán, Sí. ir a escuelas de interior y ver los chicos que llegaban en condiciones de mucha precariedad. Entonces es muy difícil para el docente, que tiene que transmitir contenidos pedagógicos, también dar de comer, también contener la violencia, también despiojar, también contener todos los temas que tienen que ver con la socialización de la familia. Un docente está sobrecargado de tareas muchas veces y no le puede dar la importancia que necesita la tarea pedagógica. Por eso ese docente, que insisto, es en muchos espacios el único agente del Estado que hay hasta en los lugares más recónditos de la patria, es un docente que tiene que ser valorado, tiene que ser respetado y tiene que ser también, a través de un salario justo, pues colocarlo en condiciones de vida digna. Claro. Daniel, no le quiero robar mucho tiempo, pero sí me gustaría consultar su opinión, si es que le merece una reflexión particular a lo que es el Plan Nacional de Alfabetización, que, a ver, en realidad fue una promesa de campaña de todos los candidatos que suscribieron con Argentinos por la Educación, pero que en realidad se impulsa el gobierno nacional, pero lo implementan las provincias. ¿Le merece alguna reflexión ese plan? La verdad, he leído con detalle, porque son mis temas, he leído la declaración, he leído todos los folletos que se hicieron, no conozco ninguna medida. Dicen que se va a financiar con créditos internacionales del BID y del Banco Mundial. Sí. Eso es lo que dice el plan. Bueno, esos créditos tardan en general año y medio en que se puedan ejecutar. La verdad es que vi la declaración y me parece que la alfabetización es uno de los objetivos centrales. En eso podríamos coincidir, sin lugar a duda. Lo bueno sería que esa alfabetización, que hay que decirlo, tiene que ocurrir en primero y segundo grado, si hicieran las condiciones de trabajo docente que son necesarias, si no es muy difícil poder hacerlo. Lamentablemente Argentina era un país que se podía enorgullecer de las condiciones de educación de sus chicos y de la calidad que tenía el aprendizaje de la lectoescritura en primero y segundo grado. Por ejemplo, yo que soy tan viejo tenía primero y primero superior. Si se acuerdan, había en una época, porque eran 2 años para poder aprender a escribir. Ahora hay que volver a esa idea, hay que volver a la idea de que en esos 2 años todos los chicos tienen que estar en condiciones de poder leer, escribir y comprender el texto, no solo repetir mecánicamente las técnicas. Eso es fundamental. Insisto, ¿quién no va a estar de acuerdo con una campaña de alfabetización? Fui muy noble. Lo que no vemos, no conozco en ningún lugar del país que alguien me diga, la campaña es esto. Estamos colocando, por ejemplo, como se supo hacer en su momento, una pareja docente para que haya 2 docentes en los primeros grados, para que uno de los 2 trabaje con los chicos con mayor dificultad. Estamos colocando jornada completa en todas las escuelas para que en el otro medio turno se pueda trabajar específicamente sobre la lectoescritura. La verdad que no lo veo más que como objetivo retórico, no lo veo en la práctica. Claro. Desde el anuncio a la ejecución hay un largo trecho, y si no hay presupuesto en el medio, obviamente queda en anuncio, ¿no? Sí, insisto que
lo que escuché, lo que leí, puede leer cualquiera de los que nos está escuchando a nosotros, es que esto iba a ser con fondos especiales, que no había plata, por eso también se sacó el incentivo salarial del docente, por eso el ajuste a las universidades, y que iba a haber créditos internacionales. Bueno, sabemos que eso lleva un tiempo largo, las urgencias son de hoy. Daniel, muchísimas gracias por su tiempo y por haber hablado con nosotros. No, un abrazo enorme, muy buen día. Que tenga buen día. Bueno, el saludo también a nuestro compañero Borja, que hacía ahí el contacto para que podamos tener esta entrevista con el ex ministro de Educación, Ciencia y Técnica, un área que es central en el desarrollo de cualquier país, porque es el